Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto, al antropólogo Alejandra por la invitación y una disculpa a ustedes por el retraso, por la demora, las inclemencias del tiempo que obligaron a llegar en este momento. Bueno, traigo una presentación un poco extensa, voy a tratar de acotarla. No sé exactamente el tiempo que tengo ahorita ya asignado en virtud de el retraso. Tenemos hasta las 5:30, 6. Bueno, el recorrido que vamos a hacer está orientado, es un enfoque que trata de ver el problema de la conducta suicida desde una mirada interdisciplinaria. Si bien vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido desde la epidemiología. La siguiente, por favor. Es un poco extenso, es un tema tabú, es un tema que tiene mucha controversia. Vamos a tratar de presentar qué es lo que está pasando un poco a nivel internacional y centrar la atención en nuestro país y la forma en que actualmente se está mirando el fenómeno del suicidio. Este es parte de lo que vamos a caminar en esta tarde. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, inicio con esta parte de Camus. En cuanto a él nos plantea que el suicidio es un problema filosófico, ¿no? Y que a lo largo de su... En la siguiente, por favor. Bueno, Camus plantea que el suicidio es un problema netamente filosófico y que tiene que ver con el sentido de la vida. La anterior. Y para nosotros esto es fundamental cuando abordamos a personas que tienen alguna conducta suicida. Siempre es importante revisar el sentido de la vida que ellos tienen y también de la muerte. Si bien el suicidio nos habla precisamente de una persona que atenta contra su vida, estamos hablando de la muerte y cómo la muerte ha ido construyéndose a lo largo de la historia y hoy en este proceso de globalización cómo la estamos entendiendo y en esa dinámica también cómo se entiende el suicidio. Tengo que partir de qué es el concepto de suicidio. Este concepto es relativamente nuevo, ya que algunos investigadores como David Dobb hacen un análisis y una revisión lingüística del suicidio y encuentran que a pesar de que este es un fenómeno que ha existido a lo largo de toda la historia, no se conocía como el nombre que hoy lo llamamos como suicidio, y hacen algunas revisiones y encuentran algunos conceptos que tienen que ver como muerte por propia mano, muerte voluntaria, desesperatus o homicidas de sí mismo. En el latín o en todas las lenguas modernas tampoco hay una referencia del concepto de suicidio y todas están abocadas precisamente a este tipo de vocablos, sobre todo desesperado o desperatus, que tenía que ver con la angustia. Y por eso es importante recalcar esta parte de la historia del concepto de suicidio. Y es precisamente en 1783 cuando se construye finalmente el concepto por el presbítero de Fontaine, quien en Francia construye este concepto, y es en 1817 cuando se incorpora a la Real Academia Española. Como pueden observar, realmente es un concepto nuevo, pero es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso hoy le podemos hablar como muerte voluntaria, como muerte por sí mismo, homicida de sí mismo, y es como se ha referido.
para abordar un poco el problema creo que es importante referirnos, si nos vamos a la historia, cómo se ha entendido este concepto. Y no podemos dejar de lado de nuestra cultura, particularmente en los mayas. En los mayas, Ixtap, que era la diosa del suicidio o la diosa de los ahorcados, tenía que ver con una forma de ver la vida y la muerte. Y Ixtap era algo que se tenía que venerar. Que la persona se ahorcara no era un acto, era un acto en el que Ixtap guiaba a las almas al paraíso y era la esposa del dios muerte dentro de la cosmogonía maya. Ixtap, se han hecho algunas investigaciones qué tanto persiste esta visión dentro de la zona maya de nuestro país, y han encontrado importantes investigaciones, entre las cuales destaca en el libro de Violencia y Suicidio en el sureste de México, que se publicó hace como 3 años por Moisés Fruto. Hacen una investigación y tratan de rescatar qué ha pasado con esta diosa del suicidio y qué tanto tiene influencia hoy dentro de este sincretismo que hoy tenemos en nuestro país. La concepción de la muerte entre los mayas era considerada como un ente sagrado y un hombre que es como un ente sagrado, y el hombre lo que hacía era ofrendar su muerte a la diosa Ixtap, quien era una diosa que estaba pensada como la llegada hacia el paraíso, hacia la vida. Sin embargo, aquí podemos encontrar algunas investigaciones de algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y que hablan precisamente también del suicidio entre los náhuatl, que también era una práctica que existía como un acto de honor. Y el suicidio, bueno, no hablo náhuatl, entonces prefiero evitar la pronunciación, ¿no? Pero bueno, Moquinwix. Y aquí nos hablan algunas imágenes de cómo el suicidio existía como un acto de honor y que era para venerar a las deidades. Pero regresando un poco a Ixtap, tenemos que decir que esta imagen se centraba en el árbol de la ceiba, que tiene mucho significado en la zona de Yucatán particularmente. Sin embargo, cuando empiezan a llegar los españoles, como ellos veían que el suicidio era algo que se consideraba precisamente benéfico, honorable, ellos empezaron a construir otra idea pagana, o considerarlo como pagano, y lo empezaron a relacionar con las cosechas, con las pérdidas, como una forma de que la gente empezara a desligarse de esa visión que tenían de la muerte por mano propia. Y empezaron precisamente a introducir la idea de que era algo demoníaco, que era algo que se tenía que rechazar. Pero bueno, perdón, aquí creo que hay unas confusiones en las diapositivas. Regresando otra vez a los náhuatl, esta es la parte de cómo se conoce en los náhuatl la noción de suicidio, momitia. No pronuncio, no sé náhuatl, si alguien sabe, pues gracias, haremos ayudar a pronunciar. Pero lo que nos quiere dar cuenta es que la muerte voluntaria o la muerte por mano propia existía como un acto de honor. Y es precisamente con el arribo de los españoles cuando empiezan a cambiarse esa mirada, esa cosmovisión del suicidio. Bueno, y aquí es precisamente lo que les comentaba, que cuando los españoles arribaron lo veían como una causa de sequía, el que se ahorcaba, porque precisamente el método que más se utiliza es el ahorcamiento, y esto aún persiste en Yucatán particularmente. Desde la psicoantropología, que están estudiando el suicidio en esa zona, hablan de que todavía esa visión de ver el ahorcamiento como una causa de sequía existe aún en las zonas rurales de Yucatán. Pero bueno, esto ha sido a lo largo de algunas miradas que podemos encontrar dentro de nuestra cultura en México. Pero ¿qué ha pasado con el suicidio en otras esferas y en otros terrenos?
Tenemos que decir que la Edad Media ha sido una de las épocas muy difíciles en tanto al suicidio se refiere. En esta época, bueno, por el mismo contexto sociocultural y toda la influencia religiosa, quien se suicidaba o quien cometía suicidio por sí mismo, porque recordemos que era la forma en que se le llamaba a este acto, tenía que vivir, el cuerpo del suicida era sacrificado, era lacerado, era arrastrado por el pueblo, por la ciudad, por la familia que era de estas personas suicidas, eran excluidas de la comunidad, eran exiliadas y tenían que partir, y al mismo suicida se le expropiaban todos sus bienes, y el cuerpo era totalmente destrozado porque se consideraba que tenía una posesión demoníaca, que este cuerpo necesitaba ser destruido para que no pudiera contaminar o contagiar de algún demonio o de algún espíritu a la demás comunidad. Si nosotros vemos que en la Edad Media se tenía esa visión, no estamos lejos de que aún existan estas creencias en plena globalización. Y bueno, más adelante les haré algunas referencias de este tipo de pensamiento. En el Renacimiento, como una época que se caracteriza precisamente por el florecimiento, las actitudes hacia el suicidio empiezan a cambiar un poco y ya se va dejando un poco esa mirada religiosa, esa mirada que cuestionaba como un acto de posesión demoníaca, y se empieza a ver ya desde otro enfoque un poco más filosófico, como una forma de entender un cansancio de la vida. Algunas de las investigaciones que encontramos, por mencionar solo algunas, podemos hablar que Montesquieu, Hume, por ejemplo, empiezan a hablar de la libertad humana, que el suicidio tiene que ver en este acto, y dejar de lado esta situación religiosa, esta mirada que podía mirar al suicida como una persona poseída. Y las primeras investigaciones también nos orientan al famoso estudio de Durkheim, quien construye los primeros análisis, y es basado precisamente en Durkheim. La mayoría de las investigaciones que tenemos siempre hay una mirada en Durkheim y tratar de encontrar por todo el estudio que hizo. Esto no quiere decir que solo estemos revisando lo más importante, sino a lo largo de la historia lo que queremos demostrar es que ha existido una mirada muy diversa de lo que ha sido el suicidio y cómo hoy la estamos concibiendo en los procesos de globalización. Ahora bien, la parte de la historia es lo que nos quiere precisamente mostrar, que el suicidio tiene que ver con una construcción precisamente sociohistórica y que ha habido un paradigma dominante en cada época y que está vinculado con las creencias socioculturales que en algún momento cada sociedad posee. Sin embargo, hoy que estamos en pleno proceso de globalización, puede destacarse que existe un pensamiento médico hegemónico que está tratando de orientar el suicidio hoy como una patología mental o como resultado de una comorbilidad física, mental, que lleva al individuo a cometer el acto de suicidio. Por eso era importante hacer esta fugaz revisión de la historia para entender cómo hemos ido cambiando y evolucionando en esta concepción de un tema que aún desde la época de la Edad Media estaba condenado, aún sigue desde la mirada eclesiástica mirándose desde esta línea. Pero bueno, desde el terreno de la epidemiología, que es la disciplina que hoy se ha apropiado principalmente del tema del suicidio, nos dice y nos refiere que el tema del suicidio o que la conducta suicida es un fenómeno que se encuentra con altas tasas a nivel internacional, a nivel mundial, y que está en constante aumento. Esta preocupación lo ha llevado a que se ha considerado un relevante tema de salud pública por las cifras que actualmente encontramos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud refiere que las tasas de suicidio en algunos países, sobre todo en Europa, Sudamérica, son de las más altas, y nosotros podemos encontrar que de acuerdo a esta mirada dominante, México se encuentra de los países con menos
prevalencia o incidencia de suicidio. Sin embargo, esto lo tenemos que mirar desde un enfoque que permita visibilizar lo que no nos dicen estos datos fríos o duros. Por ejemplo, tasa de mortalidad por suicidio, podemos ver que México, en comparación de otros países, se encuentra por debajo y sobresalen sobre todo Japón, son otro de los países, China, Europa, como es Bélgica, Francia, Estados Unidos, Canadá también es otro de los países, aunque aquí no se percibe, pero son de los países europeos que hoy se encuentran dentro de las cifras más elevadas. Recordemos algo, que aquí estamos hablando tasa de mortalidad por suicidio, estamos hablando de personas que ya cometieron el acto. Aquí estamos hablando de intento de suicidio. Más adelante vamos a hacer esta distinción. Las personas que han intentado suicidarse y que no lo han logrado, México, de acuerdo a estas cifras, también permanece dentro de los niveles medios. España aquí me llama la atención porque hoy hay unas cifras muy elevadas. Recordemos que esto, bueno, es del 2009 y esto es importante señalar, que cuando queremos indagar cifras de suicidio difícilmente vamos a encontrar datos actualizados, difícilmente encontremos, por ejemplo, si revisamos ahorita el INEGI, las cifras van a ser de 2013, 2014, no tenemos cifras actualizadas. ¿Y esto de qué nos está hablando? Y bueno, precisamente hay aproximadamente 1 millón de personas que mueren al año por suicidio, casi 3.000 personas ponen diariamente fin a su vida. ¿Y en quiénes está centrada esta población? Más que los jóvenes, aproximadamente entre 15 y 19 años. Este perfil de población es mundial. En casi todos los países, el grupo que está hoy atentando contra su vida y cometiendo actos de suicidio son los jóvenes. Este es el grupo que predomina actualmente. Se presume, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que esta cifra puede llegar a 1,5 millones a nivel mundial. En 45 años aproximadamente ha aumentado un 60%. Hoy es la segunda causa de muerte en los adolescentes. Y en México, en el 2013, que son casi las últimas cifras, ¿no? El INEGI siempre saca un boletín cada año, el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sin embargo, nunca está acorde con el año, con las cifras, sino son como 2 o 3 años rezagados. Encontramos 5.909 personas cometieron acto de suicidio en este país. Ahora, si nosotros miramos que por cada suicidio quedan entre 6 personas a 10 personas afectadas, esto estamos viendo que es un problema alarmante realmente en nuestro país y que es la 14ª causa de muerte en la población mexicana. Bien, esta, se nos fue. Voy a adelantar. Ya les estoy pasando toda la presentación. Pero bueno, creo que perdón. Disculpen, está un poco alterada la presentación. Bueno, pero cuando estas son las cifras a nivel internacional que encontramos de suicidio, ¿qué es lo que podemos vislumbrar? Que el suicidio está en constante aumento. Sin embargo, en nuestro país particularmente se ha restado preocupación a este fenómeno porque las cifras nos están dando que somos uno de los países con cifras promedio o bajas. Sin embargo, esto tiene que ver con la falta de registros que realmente den cuenta del fenómeno y toda esta mirada del estigma y del tabú que existe en torno al tema y que esto nos lleva a esconder el fenómeno. Pero nosotros estamos hablando del suicidio y tenemos que remitirnos precisamente a Schneemann, quien es el precursor, o hoy se le llama
el precursor de la suicidología o el padre de la suicidología. Schneemann fue un destacado psicólogo de la Universidad de Harvard, quien empieza a construir este concepto y nos habla que el suicidio tiene que mirarse desde su propio contexto, desde un enfoque interdisciplinario, y que empieza a construir una serie de estrategias de prevención. Vale resaltar que Schneemann fue quien indagó el caso de Marilyn Monroe. Cuando ella, el supuesto acto de suicidio, él fue llamado para investigar el caso de suicidio, y ahí es donde empieza él a implementar todo su marco teórico, conceptual y sus metodologías. Schneemann funda la primera Asociación Americana de Suicidología, es quien construye el primer centro de prevención de suicidio, la primera estrategia de prevención del suicidio en Estados Unidos. Inclusive la Asociación Americana aún existe y cada año tiene un congreso internacional. Schneemann también es quien abre la primera línea telefónica de prevención del suicidio, la revista. Los primeros individuos que se involucran en la estrategia de prevención del suicidio se le adjudica a Schneemann. Schneemann considera que el suicidio es un fenómeno o un acto consciente y que tiene que ver con un dolor psicológico, ¿no? Este dolor psicológico es insoportable y lleva al individuo a cometer un acto de suicidio. Él habla de 10 características comunes que tiene todo suicida y nos habla de la ambivalencia. El suicida tiene una idea de vida y de muerte, una idea de desesperanza, una idea de acabar con su vida, pero que no tiene esa idea bien elaborada. Y es quien construye los primeros conceptos de suicidio. Aquí solo estoy presentando algunos conceptos, son someros. Tenemos un glosario de términos suicidológicos que es mucho más amplio, aproximadamente 20-30 conceptos, que algunos son casi similares, pero que nos tratan de revisar de forma tan minuciosa todo el acto del proceso suicida, desde lo que es un acto, una amenaza, un antecedente, un cibersuicidio, circunstancias, perfil suicida, tendencia suicida, y son conceptos muy amplios que se utilizan desde la suicidología, y fue precisamente Schneemann quien también empieza a trabajar en todos estos conceptos. También la autopsia psicológica que usan dentro del ámbito de la criminalística, la criminología, es también una de las estrategias diseñadas metodológicas por Schneemann, quien nos habla también de la posvención. ¿Qué es la posvención? Es una prevención del suicidio después que éste ha sido cometido. Entonces hay una serie de conceptos que hacen referencia al acto del suicidio. Y precisamente Schneemann habla de que la suicidología es un campo de conocimiento que requiere de diferentes disciplinas para poder abordar el fenómeno de la conducta suicida. Sin embargo, sí le atribuye a la psicología como campo central y medular, pero que requiere de otras disciplinas para poder interpretar y conocer la conducta suicida. Y bueno, el suicidio lo podemos definir como aquella muerte que resulta de un acto suicida, y el intento como un suicidio que no se llegó a cometer. Pero como vemos, existen una serie de conductas tan particulares asociadas al suicidio. Y finalmente, para la OMS, tiene que ver con el acto de matarse a sí mismo. Y, pero bueno, algunos consideran que no es una enfermedad. Ahora, para poder entender la conducta suicida, de cómo hoy se ha establecido, anteriormente, ¿por qué poníamos toda esta parte de la cultura maya, náhuatl, de todas las miradas que han existido filosóficas y psicológicas del suicidio? Hoy están centradas precisamente en lo que es el suicidio, y el suicidio se considera una conducta que tiene un proceso desde el sentimiento y el deseo de morir, y esto en parte tiene que ver con Schneemann, es decir, desde una persona que está pensando y sintiendo
el deseo de morir, desde ahí es campo de conocimiento de la suicidología. Y desde ahí tenemos que hacer estrategias de prevención del suicidio. Cuando una persona está pensando en morir o que considera que la vida ya no tiene sentido y que considera la muerte como una opción en la vida, es precisamente campo de conocimiento de la suicidología. Pero el suicidio bien tiene que ver con la idea, con el sentimiento, con el pensamiento, con el acto, con la planificación, con el suicidio consumado. Y bueno, no estamos entrando de lleno, pero estas son las miradas que se centran para la prevención del suicidio. Cuando una persona tiene un deseo de morir, desde ahí tenemos que hacer acciones de prevención para el pensamiento que actualmente domina. Y tiene que ver con estas ideas, qué método, si tiene un método planificado, si tiene un método aún no identificado, si ya tiene un método seleccionado y qué tan planificado está la idea de matarse. Y precisamente otro de los aspectos que tiene que ver con la suicidología y que se refiere también a Schneemann y que hoy se ha trabajado mucho es la llamada comunicación suicida, que tiene que ver con ese lenguaje que el suicida nos da en torno a sus deseos de morir. No siempre lo va a expresar verbalmente, sin embargo van a haber cambios de conducta, cambios en la alimentación, cambios en el sueño, cambios en su estado de ánimo, que nos van a dar cuenta que esta persona está atravesando por una crisis y que necesita ser atendida. No vamos a entrar, cada uno de estas diapositivas tiene detrás todo un debate y un cuestionamiento. Pero lo que nos quiere dar a entender Schneemann es que todo suicida de alguna u otra forma nos va a expresar sus deseos de morir y que tenemos que aprender a identificar ese lenguaje para poder prevenir el suicidio. Y alguna de las ideas que él habla es precisamente que estas personas dejan notas donde nos dan instrucciones, nos hablan de enfermedad, nos habla de una mezcla de todas ellas, son las notas, pero hoy las notas, particularmente los jóvenes, están enfocados a las redes sociales. Hoy los jóvenes no escriben como tal una nota en una hoja o una pluma, sino estas despedidas se dan hoy en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en todas estas herramientas de la tecnología, y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Entonces son algunas de las acciones que podemos o que se han construido para hablar de la prevención. Los cambios que una persona tiene en su modo de vida, en sus hábitos, cualquiera. Cuando vemos a esta persona con depresión, con tristeza, alejada, aislada, ¿no? Que ha perdido el interés en las actividades, que está consumiendo o elevando el consumo de alcohol, de drogas, que tiene alguna enfermedad o está somatizando. Todo esto, bueno, tiene que ver con debates, ¿no? Y esto aquí se sintetizan. Las amenazas suicidas es otro concepto, llantos, cambios, aislamiento, quejas sobre síntomas físicos. Hoy, dentro de este enfoque de la epidemiología, se consideran grupos de riesgo de suicidio a los deprimidos, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades mentales son las que más se suicidan. Y los sobrevivientes, es decir, todas las personas que han cometido un acto de suicidio, los familiares de las personas que han cometido un acto de suicidio, se les considera grupo de riesgo porque pueden imitarlo, porque pueden implementar lo que le llamamos el efecto Werther. Y estas personas no solo es la familia, sino también puede ser hasta el mismo psicólogo, el mismo médico. Se necesita que deban ser atendidos y ahí es donde se implementa la llamada postvención. Los que ya hayan intentado suicidarse también es un grupo de riesgo, los que tienen ideas o los que amenazan con ellas. Estos se consideran grupos de riesgo, son personas a las que se debe centrar la atención cuando queremos hacer un acto de prevención. La OMS recomienda que tenemos que escuchar y no ignorar la situación, porque muchas veces se considera que la persona está haciendo alarde o está llamando la atención. Durante una época escuchábamos que muchos especialistas hablaban, es que está llamando la atención. Esta persona no está llamando la atención, sino que nos está expresando su dolor emocional, su dolor psicológico, la crisis, y que no tiene las herramientas o las habilidades para poder expresar ese sentimiento. Lo que queremos aquí también ver es
cómo se miraba en la historia, la época maya, por ejemplo, en la Edad Media, hoy donde estamos en esta conducta suicida. Y siempre es importante identificar esa comunicación suicida y dar atención a esas personas, nunca ignorar a las personas. Claro, esto se da en medio de lo que hoy llamamos los factores de riesgo, que también está asociado con la epidemiología. Bueno, perdón, yo creo que algo pasó en las diapositivas y están un poco, sí les ofrezco una disculpa. ¿Qué hacer? Bueno, esto es como, pues no dejarlo solo, es una de las estrategias que hay que hacer. A veces hay personas que han cumplido con todas las estrategias, con todas las indicaciones médicas, las indicaciones psiquiátricas, psicológicas, y aún así se suicidan. Hay personas que estando bajo tratamiento psiquiátrico se suicidan, hay personas que estando bajo la intervención psicológica se suicida. ¿Por qué está pasando esto, no? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, vamos revisando. Bueno, estos retomemos las tasas de suicidio. La zona precisamente más alta es el sureste, donde está Tabasco, Quintana Roo, Campeche, son la zona, y precisamente la zona maya es donde más se ha trabajado este vínculo de ISCAP con el suicidio, la población que es precisamente los jóvenes. Y ahora, ¿quiénes se suicidan más? Los hombres. ¿Quiénes lo intentan más? Las mujeres. Y esto es precisamente cómo ha estado esa conducta suicida, y aquí precisamente ya empiezan a vislumbrar y a diferenciar ideación, intento, planeación y suicidio consumado. De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría, de 1970 a este dato es de 2011, el suicidio ha aumentado 265% en nuestro país. Ha sido muy, muy elevado, a pesar de que estamos de acuerdo al panorama internacional en un esquema ínfimo. Y bueno, es la segunda causa de muerte. Los métodos es el ahorcamiento. En nuestro país el ahorcamiento es el método que más se utiliza para cometer el acto de suicidio. Y este es el grupo de población de 20 a 34 años por grupo de edad. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, son los solteros, los hombres en edad reproductiva. Sin embargo, por ejemplo, en Tabasco cambia un poco el perfil y son los casados los que más se suicidan en el caso de Tabasco. Esto tiene que ver también una mirada de género que se ha dejado de lado. Por método, el método es el ahorcamiento. En la Ciudad de México encontramos el metro, que es donde más también se suicida, armas de fuego y el colgarse. Las mujeres cometen más el envenenamiento, cortarse las venas, tomar cloro, tomar algún líquido asociado con sus prácticas cotidianas, en el caso de las amas de casa. Esto nos habla de las diferencias y de cómo lo local influye. En Tabasco la gente, por ejemplo, se suicida colgándose a los árboles, o en otros países, por ejemplo en Sudamérica lo que hacen es encerrarse en un auto y abrir el pase para que salga el gas, pero a la vez también se toman alguna pastilla, y esto también lo hacen en su casa. Se toman algún medicamento para dormir y abren el pase de gas, cierran ventanas y se suicidan. El precipitarse también lo estamos viendo mucho, por ejemplo, en España. Esto nos da cuenta de que el suicidio nos habla de lo local y de cómo el aspecto sociocultural va también determinando los métodos y las formas, y también la perspectiva de género. Las mujeres lo intentan más, a excepción de China. China es uno de los países donde quienes más se suicidan son las mujeres. ¿Dónde sucede? En casa. El nivel de escolaridad, secundaria, primaria, es donde más. ¿Y esto qué tiene que ver? Que son quienes más lo reportan, porque las otras personas pueden a lo mejor cubrir las apariencias de un suicidio que se da, se oculta, y a veces los mismos médicos legistas recomiendan a la familia que no informen que esto fue un suicidio para evitar las indagaciones legales. ¿Quiénes se suicidan más? Aquí ya están distinguiendo ideación, plan e intento de suicidio. Ya son cifras 2002, 2006.
y el grupo de población, como vemos, entre 12 y 17 años de edad. La mayoría de la gente tiene ideación, los intentos y el plan suicida. Estas son algunas de las investigaciones que hoy se están exhibiendo en nuestro país y que anteriormente no se hablaba de este abanico de ideación, plan, intento, suicidio consumado. Hoy ya se está presentando esta diferencia del proceso y de la conducta suicida que desde la epidemiología hoy está predominando. Para la Organización Mundial de la Salud y dentro del paradigma dominante, los estados de ánimo, la ansiedad, los impulsos están asociados con las personas suicidas. Es decir, el 65% de la población que se suicida en nuestro país tiene ansiedad y en segundo lugar estado de ánimo, y los que más lo cometen, los jóvenes. O sea, estamos hablando que en el mundo, en México, hay más jóvenes enfermos mentales si nos abocamos a esta forma en cómo se ha ido construyendo el fenómeno. O sea, ¿por qué entonces los jóvenes son los enfermos mentales, ¿no? Si nos están diciendo que el suicidio tiene que ver con un trastorno mental, pues estas cifras nos dicen son jóvenes. Estamos viviendo una generación de jóvenes que tienen enfermedades mentales. Y esto es parte de este discurso. La ideación, el gesto, el intento suicida. Se considera que toda persona que comete un acto por lo menos visitó algún área de salud y no tienen la atención adecuada. Están esperando que la gente suicida llegue a un centro de salud y te diga: me voy a matar, atiéndeme. Bueno, esto es precisamente donde recibieron ayuda, el centro de salud, la escuela. Eso quiere decir que la gente no está llegando a los centros de salud, la gente está buscando el apoyo de los profesores, está buscando el apoyo por otro lado, que tiene que ver la familia también. La escuela, hoy también encontramos estrategias de prevención y tiene que ver todo esto con el estigma. Las patologías que han identificado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, depresión, en los que tienen ideación, los que cometen un plan, los que tienen intentos, pánico y conducta suicida. Hay una asociación muy directa entre abuso sexual, por ejemplo, una niña o un niño que haya vivido abuso sexual, siempre constantemente se ha encontrado dentro de la epidemiología que haya una asociación muy clara con las conductas suicidas, con ideación, con plan o con intento o suicidio consumado. Otra también es la violencia hacia las mujeres. La segunda consecuencia de la violencia hacia las mujeres es el suicidio. Una serie de investigaciones nos han remitido a decir que las mujeres que han tenido episodios de violencia han tenido ideaciones, intentos de suicidio, y esto se ha comprobado realmente. Pero esto es ¿por qué la gente no asiste, no? Esto es de la mirada desde el punto de vista psiquiátrico, porque no hay hospitales, porque los servicios no son accesibles, porque las citas no son. Ahora, si hablamos de la salud mental, el presupuesto en México es de 2%. En nuestro país no hay atención a la salud mental. ¿Cuándo usaron los servicios de salud mental? Y bueno, este problema del suicidio existe en todo el mundo y tiene un impacto muy fuerte en la familia y en los amigos. Hay algunos programas de prevención, que es el llamado SUPRE, y que todos están enfocados a identificar y evaluar enfermedades mentales, a dar seguimiento y tratamiento mental, ha orientado a trabajar con los medios de comunicación para disminuir las imágenes. Hay manuales que indican cómo los medios de comunicación deben manejar el tema del suicidio. Sin embargo, en nuestro país no existen formas de diálogo con los medios de comunicación, porque se considera que es bloquear la libertad de expresión. Dentro de los niveles de prevención encontramos, por ejemplo, la universal, la selectiva, que tiene que ver con la población general, los grupos de riesgo, personas que presentan conductas y riesgos suicidas, y esto normalmente nos orientamos a la prevención indicada, que nada más se orienta en trabajar con las personas que ya cometieron un acto, que tienen un intento, que tienen una planeación suicida. Sin embargo, aún así es insuficiente. Estas son las estrategias que se usan en el mundo, en Finlandia, Nueva Zelanda.
Noruega, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, y que están orientados siempre en la detección de tratamientos de la depresión y en las enfermedades mentales. Por ejemplo, para nuestras culturas mexicanas, ¿cómo veían la depresión? Existía, hay lo que le llaman los síndromes culturales que ha trabajado la Organización Panamericana de la Salud y que han tratado de hacer una analogía en cómo todas estas enfermedades propias de nuestra cultura mexicana prehispánica han sido ya vinculadas con, por ejemplo, la C10, ¿no? Y estas eran enfermedades del alma, enfermedades del espíritu, o desde la psicoantropología muere primero el alma, el cuerpo y después el cuerpo. Pero bueno, esto es lo que encontramos en torno al suicidio, la epidemiología, que nos está hablando de que los hombres se suicidan más, las mujeres lo intentan, que son los jóvenes y que son los trastornos mentales que están detrás de este fenómeno. Aquí la pregunta es, ¿realmente estamos abordando el fenómeno desde una mirada interdisciplinaria? Hoy nos estamos quedando en una visión unicausal, o estamos buscando una causalidad de un fenómeno que tiene que ver con una multiplicidad de factores, de dimensiones, y que no puede entenderse por sí mismo, sino que requerimos de todo un enfoque interdisciplinario que permita abordar, y desde esa perspectiva también las estrategias, si se piensa el suicidio como un acto de enfermedad mental, para prevenirlo. Pero tampoco se mira el problema de la salud mental, y en este caso del suicidio, desde el punto de vista sociocultural. ¿Qué hay detrás de nuestra cultura, en el caso de nuestro país, de la muerte? ¿Cómo se concibe la muerte? Hay que entender la muerte para poder entender que una persona piense en el suicidio. Si los mayas pensaban que la diosa Iztac era ir al paraíso y por eso se colgaban como un acto de veneración, ¿cómo se está entendiendo la muerte hoy en nuestro país? La forma también de la cultura o la mirada religiosa detrás, y sobre todo también se ha dejado de lado la mirada del sufrimiento mental desde el enfoque de género. No podemos hablar hoy de la muerte, del suicidio, en este caso, desde ese paradigma hoy dominante de la epidemiología, de la psiquiatría y de la salud mental, si tampoco consideramos el enfoque de género. Y aquí hombres y mujeres tienen pautas distintas para cometer el acto de suicidio y tienen factores de riesgo distintos que a veces no nos ayudan un poco en la forma de mirar el fenómeno, y que caen en lo que se ha llamado también los sesgos de género. Por ejemplo, esta distribución de causas en hombres y de mujeres. ¿Quiénes se suicidan con ahorcamiento? Ambos. Con arma de fuego los hombres, con envenenamiento las mujeres. Y esto está asociado particularmente también con los mitos y el estigma. Cuando se revisa en México el estigma, se encuentra que es uno de los países con mayor estigmatización, y el tema del suicidio, el tema de la salud mental también está abordado desde esa perspectiva. El suicidio es un tema tabú del cual no se habla y del cual se trata de trabajar precisamente en los mitos, en las creencias. Perdón, esto, no, ya me reviso. Perdón, si me pueden ayudar, por favor. En la donde estaba, si es tan amable. Hoy el suicidio se está mirando nada más como un problema psicológico, como un problema psiquiátrico, entonces está dejando de lado los aspectos sociales, culturales que están de por medio en este fenómeno que es el suicidio. Tampoco se distingue el enfoque de género y tampoco se habla del sufrimiento mental del individuo. Perdón. Estamos en la otra. En el estigma, por favor.
Gracias. Disculpe, creo que mi asistente me desordenó todas mis diapositivas, disculpe. El enfermo mental. Hoy precisamente el enfermo mental está asociado con toda esta parte de estigma, con toda esta parte de tabús, y que hoy persiste en la sociedad. Cuando yo les hablaba de la Edad Media, que si se considera como un acto demoníaco, aún podemos encontrar. Hace 2 años se gestó en el sureste de México, particularmente en Veracruz, unos jóvenes que estaban suicidándose, y que en toda la región habían como 10 o 8 suicidios, y entonces se empezó a atender qué era lo que estaba pasando, y un sacerdote hablaba que estos jóvenes habían sido poseídos y que había que hacer un acto de liberación del demonio por estos jóvenes. O sea, esta parte de la creencia en la Edad Media aún persiste en nuestro país y las podemos encontrar, y también tiene que ver como esta posesión demoníaca. Y no podemos tampoco alejarnos y decir que es en Veracruz. También en la ciudad me he topado particularmente con algunas personas, por ejemplo algún taxista platicando. Decía, es que yo encontré una persona que había intentado suicidarse y la llevé con el sacerdote porque dije, este allá está poseído. O sea, estas ideas de la Edad Media también aún persisten en el tema del suicidio, y sobre todo en la salud o en la enfermedad mental. Se consideran personas incurables, peligrosas, y además existen estigmas que permiten que no avancen en el tema del suicidio. Desde la epidemiología, que es el paradigma hoy dominante, se han construido aproximadamente como 10 o 20 mitos enfocados particularmente al tema del suicidio, y están orientados a ideas y prejuicios que existen en la sociedad acerca del suicidio, y que contribuyen a que en algún momento dado no pueda prevenirse. Y esto es muy común, sobre todo pensar que la persona que lo dice no se va a matar, o que nos está hablando de morir no lo va a hacer, o quien lo dice o quien no lo dice también lo hace, ¿no? Estos son algunos de los mitos que encontramos en el suicidio, o considerarlo como un acto para llamar la atención, como un acto de alarde, o a veces no sabemos que incentivar a una persona que cometa el acto de suicidio es un enfoque que está desde la criminalística. Perdón. Y bueno, en esta mirada hoy, donde estamos encontrando que los suicidas tienen mayor ansiedad, tienen mayor angustia, ¿cómo no vamos a encontrar esto si hoy en la posmodernidad, por ejemplo, algunos autores nos hablan, como Galende, que se está mercantilizando los estados de ánimo, que hoy hablar de medicamentos para medicalizar los problemas de la vida, y que se tiene que hacer realmente una evaluación de qué es lo que está pasando con este individuo que está pensando en la muerte, con esta valoración que a veces realmente no es neutral, y que hay un proceso de intersubjetividad entre el psicólogo, que determina a partir de su propia subjetividad, de su propia historia de vida, de su propio contexto, y etiqueta a una persona como depresiva, buscando encaminar en el llamado DSM-4 o DSM-5 el problema del suicidio o de los trastornos mentales, y en tanto yo no pueda diagnosticar, entonces no soy un adecuado médico especialista en el tema. Es como parte de esa subjetividad que también nosotros o los psicólogos están ajenos y no conceptualizan que también existe esa influencia que ellos pueden tener en torno a la medicalización o a los estados de ánimo. Por eso hoy esta mirada viene desde la psiquiatría, desde una psiquiatría más crítica, de una psiquiatría social, de una psiquiatría que cuestiona estas técnicas que tienden a estigmatizar y etiquetar a las llamadas enfermedades mentales. Por eso en algunos países se habla también de sufrimiento mental, dolor emocional, ¿no? Y que está un poco alejado con esa mirada también de los aspectos socioculturales. No consideran que el sufrimiento mental
está asociado también con las condiciones de vida de las personas, la pobreza, la desigualdad, la tristeza, está asociada con toda esta parte de las condiciones de vida que tiene la población, con su propia historia, con las propias condiciones en que un individuo se encuentra, y por eso se mercantiliza hoy los estados de ánimo. Pero también desde el punto de vista de la ética, de la bioética y de los derechos humanos, no hay respeto en nuestro país hacia los enfermos. Estas son algunas entrevistas de personas que han cometido el acto de suicidio, de algunas investigaciones que están asociados mucho con el machismo, con la inequidad de género, otras con el estado de físico. Y en el caso de medio de Aurora, pues esta chica ya no existe, falleció hace como 7 años, precisamente bajo su primer intento de suicidio, y murió. Ella era tabasqueña, de una zona rural, y tomó un líquido que utilizan en el campo llamado paraquat, y el simple hecho de oler este herbicida genera daños muy fuertes, hay que saberlo usar. Pues ella tomó un poquito que fue suficiente para morir y le destrozó absolutamente casi todo el hígado. Esta es una entrevista de una persona que vivió violencia, también fue en Tabasco, que vivía en un albergue de origen chontal, y ella confesó haber tenido varios actos de intento de suicidio. Y decía cómo la violencia está asociada también, cómo esta mirada patriarcal y biomédica que se aleja de comprender el sufrimiento emocional y psíquico también de las mujeres, y cómo la salud mental hoy se ha alejado de las condiciones sociales, culturales, para entender un fenómeno únicamente desde la unicausalidad, desde la psiquiatría o desde una psicología que trata de orientarse exclusivamente en la neurobioquímica que tiene el individuo, y considerar que medicalizar a una persona es la forma de atender el fenómeno. Por ejemplo, estas son también otras entrevistas, y aquí esta es una entrevista a un especialista en salud mental, a un psiquiatra, que en la parte inferior de rojo dice: las pastillas que le dio la psiquiatra no las toma y no le están haciendo efecto. O sea, como no está tomando el medicamento, entonces pues por eso tiene los intentos de suicidio. Todas estas, por ejemplo, esta chica llevaba 2 intentos de suicidio y estando en tratamiento, ¿no?, psiquiátrico y psicológico. Y para la suicidología, ¿por qué sucede esto? Porque no se valora el riesgo de suicidio, porque se considera que atender el trastorno mental es lo que va a determinar que esta persona cese con sus ideas suicidas o con sus intentos suicidas. Y es precisamente las estrategias que orientan la suicidología, es decir, hay que valorar el suicidio en su propia dimensión, en su propio contexto, y entender a esta persona desde su propia singularidad. Y lo que normalmente se busca es generalizar el fenómeno y encontrar como un patrón que nos diga qué hacer, como un recetario que nos diga qué hacer con personas suicidas. Cada caso es singular. Estos también son personas que han tenido intentos de suicidio. Y hay, por ejemplo, Miguel, el caso número 5, llevaba 4 intentos, 17 años. Y este chico había sido diagnosticado como trastorno límite de personalidad, tenía preferencias sexuales por su mismo sexo, se había prostituido. Estas entrevistas se realizaron en un hospital psiquiátrico, y Miguel llevaba 4 intentos, como pueden ustedes ver, con diferentes métodos. Cuando platicamos con él, nos comentaba que para él regresar al hospital psiquiátrico era el espacio donde él era feliz, porque en la calle tenía que prostituirse. Aurora es la chica que falleció,
Y Víctor es el esposo de Aurora. Víctor era quien ejercía actos de violencia muy fuertes sobre Aurora, y Aurora, con el afán de evitar que fuese golpeada esa tarde, un domingo, tomó el herbicida porque no sabía qué hacer y se suicidó y cometió un acto. Tomó el paraquat, estuvo 15 días hospitalizada y falleció. Hija de campesinos. Eliana, soltera, estudiante de Derecho, sobredosis de fármacos y con los mismos medicamentos que le había dado el psiquiatra. Lucila, madre soltera, llevaba también 2 intentos. El segundo también fue sobredosis de antidepresivos. Y Sandy, también sobredosis de medicamentos. Tanto Lucila, Eliana como Sandy habían estado bajo tratamiento psiquiátrico y habían tomado con el mismo, Bueno, queremos primero reiterarle que están un poco alteradas las diapositivas en el orden de presentación y que bueno, esto he tratado de ir pues ajustándome a lo que he tratado de presentar para dar más coherencia. Y pues queremos cerrar un poco con que es importante señalar que los trastornos hoy psíquicos son precisamente también expresiones de las condiciones de vida de las personas, que el sufrimiento y el dolor también es inherente a la condición humana. Y detrás de todo esto, si bien bueno está el tema hoy del seminario de la muerte, este es el tema del suicidio, y estamos hablando de una forma de morir en el que consciente o inconscientemente la gente lo busca como una salida a ese sufrimiento, a ese dolor psicológico, y preguntarnos cómo entienden estas personas la muerte, que la ven como ese espacio de continuidad, como una línea en la que dejarán de sufrir para encontrar la felicidad en la otra vida. Eso es importante, temas de los que no se habla, y aquí la psicoantropología es fundamental también para entenderla. La filosofía que nos habla del sentido de la vida. Muchas personas nos refieren que han perdido el sentido de la vida, la felicidad. ¿Quién encuentra hoy la felicidad en la globalización? ¿O qué es la felicidad hoy en este proceso de globalización en donde mercantilizan los estados de ánimo que a veces son normales, llorar, sufrir, y se tiende a medicalizar o a dar un medicamento y a hospitalizar, a verla nada más desde un enfoque psiquiátrico, y no vemos esa mirada interdisciplinaria en la que tenemos que abordar el fenómeno del suicidio. Toda esta historia que tenemos en nuestra cultura mexicana, dentro de la cultura maya, por ejemplo, hoy aún persisten estas ideas de cuando hay un colgado o un ahorcado, la familia es excluida en la zona, por ejemplo, de Yucatán, la familia es rechazada. ¿Qué pasa con las familias que tuvieron una muerte por suicidio? Esas personas en alguna época, los cuerpos, por ejemplo, no podían ser sepultados en el cementerio, y todavía hace poco en España algunos documentales refieren que los suicidas no podían ser sepultados, ni tenían por qué llevar la llamada bendición de la religión católica. Y todavía también esto lo encontramos en Yucatán. Las familias se sienten apenadas de las personas que han cometido un acto de suicidio, y cuando es el Día de Muertos no se habla, no se menciona el nombre de la persona. En algunas entidades, que no recuerdo bien, creo en Tlaxcala igual, las personas que se suicidan tienen otro ritual el Día de los Muertos. ¿Qué hay de todo detrás de toda esta mirada que tenemos hoy del suicidio? ¿Cómo estamos entendiendo hoy la muerte en este proceso de globalización? Y pues creo que con esto cierro, mejor quedo abierta a las preguntas y a los comentarios y poder dialogar con mayor profundidad. Es un tema que, a pesar que se trató de esbozar
en dónde está parado este problema hoy. En otros países sí se está mirando el suicidio desde otro enfoque, sin embargo aquí aún estamos muy persistentes con esta idea psiquiátrica del problema de la conducta suicida. Gracias. Bueno, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Ya saben, solamente preguntas relacionadas con el tema. No se aceptan preguntas de otra índole, por favor. Buenas tardes, le agradezco su presentación. Lástima que las diapositivas no se fueron como deberían. Ahí sería una sugerencia, hacer de una presentación unas 3 secciones para que no pase esto. Creo que es bueno, porque me ha pasado a mí eso, por el exceso de diapositivas. Bueno, quería preguntarle si dentro de... Vemos que el suicidio no tiene fronteras, ¿no? O sea, sociales, ni económicas, ni religiosas, ni nada. Es algo así, pues, que a toda la sociedad le puede pasar, ¿sí? Alguna cosa sí me gustaría preguntarle si dentro de las personas que han intentado suicidarse están, dijéramos, deprimidas por alguna de las religiones culpógenas, ¿sí? Que bueno, pues cualquier acto, sea impuro o lo que sea, pues no puedes cargar con esa pena, con esa mancha del cuerpo o lo que sea, y pues lo mejor sería irse, ¿no? La otra es, dijéramos, a nivel de las sociedades urbanas, si la desesperanza que viven los jóvenes, porque vemos que la estadística va más enfocada hacia la juventud, que sus padres son despedidos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, los despiden sin causa aparente, y bueno, pues esto viene a trastornar a toda la familia, ¿no? Muchos de esos jóvenes seguramente tuvieron algún papá, algún abuelito, un primo, o la mamá, ahora que se estila lo de la madre soltera, pues también fue despedida y se quedan en el desamparo, ¿no? Temporal. Y bueno, no sé qué tanto, digamos, lo que estamos viviendo del terrorismo laboral, yo le llamo terrorismo laboral, vaya a influir en esto. Gracias. ¿El esquema es todas las preguntas o se va a contestar todavía? Sí, gracias. En relación a la pregunta que usted hace, particularmente la parte de la religión y cómo el suicidio se ve como un acto culposo, lo puedo relacionar con algunas investigaciones que se han realizado, particularmente sobre la ideación. ¿Quiénes tienen más ideación suicida, hombres o mujeres? Se investigó en unas secundarias, unas investigaciones de hace como 8 o 9 años, y se encontró que quienes tenían más ideas suicida eran las mujeres, y estaba asociado con esta parte de la virginidad, con esta parte de la culpa que por haber entrado a la vida sexual, que la religión y la sociedad y el mandato social me asignan que esto debe ser hasta llegar al matrimonio. Se encontró que esto estaba muy asociado con las mujeres, esta parte de la virginidad, y que había mucha culpa por haber tenido relaciones sexuales. Ese estudio se hizo en algunas secundarias del país y fue lo que se pudo encontrar, y también asociado al aborto. Entonces, si encontramos que además esta chica perdió la virginidad, ¿no?, como un acto de un mandato social, como algo de la pureza, de la culpa, que está relacionado con la religión, además de que cometí esto, quedé embarazada, ¿no? Entonces hay como una doble culpa allí, y se ha asociado mucho con esto, y se considera que
el aborto está muy asociado con el suicidio. Yo hice una investigación al respecto en las clínicas de interrupción legal del embarazo de la ciudad para ver cómo estaba manifestándose este fenómeno, y lo que pude identificar era que en ese momento las chicas entendían que estaban ejerciendo un derecho a la salud sexual y reproductiva y que estaban liberándose de algo que ellas no habían planificado, pero sí habían personas que tenían intentos o ideas suicidas, pero no estaba directamente asociado con el aborto, sino más bien con la historia de vida que estas chicas habían tenido detrás y que tenía que ver con abuso de drogas, adicciones, chicas que habían sido violadas, que tenían que ver precisamente con la segunda pregunta, con esa desintegración de la familia, donde los padres no tenían empleo, donde las mujeres eran madres, jefas de familia, y había un caos familiar, y entonces es ahí donde se vinculó más el intento o la conducta o ideación suicida, más con esta parte, más que con el aborto. ¿Sí queda claro? Es lo que más he encontrado en mis investigaciones, y la parte de la familia se aborda muy poco, se trabaja. Sin embargo, es un aspecto fundamental cuando hablamos desde la epidemiología, los factores de riesgo. En el caso de los adolescentes y de los niños es precisamente la familia, el abuso sexual, la desintegración familiar, las drogas, el alcoholismo, un padre alcohólico, una madre viuda. Estos niños tienen mayor tendencia, y la violencia hacia las mujeres, la violencia familiar, estos niños tienen mayor tendencia a cometer un acto de suicidio por toda esa desintegración y la falta de redes sociales, de redes de apoyo, no redes sociales, bueno, las que hoy conocemos como Facebook, Twitter, ¿no? Esta parte de redes familiares y sociales de apoyo que le den factores de protección al individuo está muy separado, porque hoy vivimos en el individualismo, en la competencia, ¿no? Una sociedad que está más individualizada, que está pensando más en lo que alguna vez Eric Fromm llamó pues el tener, ¿no? Más que el ser, ¿no? El poseer ciertos bienes materiales. Pero bueno, en cuanto a la parte de la culpa y la religión es donde más se ha enfocado, y aún persiste, y esto nos habla del género, ¿no? De la equidad de género o la desigualdad de la inequidad de género. Las mujeres están con la libertad de ejercer su sexualidad es vista como tabú y como una culpa. Bueno, gracias por la ponencia, y mi pregunta es la siguiente. Desde la suicidología, ¿cómo se está abordando el fenómeno del cutting como factor de riesgo para el suicida en los jóvenes? Gracias. Esta es precisamente una pregunta que está a la luz del día en todos los foros, ¿no? El cutting, precisamente, si lo vemos desde la suicidología como una conducta autolesiva, no todos la consideran como un acto precursor del suicidio, sino como un acto de dolor emocional para descargar en el cuerpo toda esa subjetividad, tristeza, depresión. Ahora bien, hay que valorar exactamente la tendencia y el perfil suicida de la persona. Hoy el cutting es una tendencia mundial y que tiene que ver con toda una historia también del cuerpo, de la simbología, de los significados del cuerpo, desde el tatuaje, ¿no? El quemarse también con un cigarro. Pero hoy en todas las escuelas podemos encontrar esta práctica del cutting, y se considera una conducta autolesiva, pero hay que valorar si esta conducta autolesiva si realmente tiene un perfil suicida, una tendencia suicida, que son los conceptos que usamos, o no, o solamente es la expresión de un sentimiento, pero que no está llegando a pensar en la muerte. Aquí es la muerte como algo muy importante. Hay muy pocos textos sobre el cutting en México, sobre todo los estudios están más centrados en Estados Unidos, donde están abordando el tema, y algunos, por ejemplo, los puedo destacar, un investigador que hoy está trabajando mucho ese tema, se llama Daniel Acero, colombiano. Él está hablando de que el cutting, al contrario, a veces puede ayudar a prevenir el suicidio, porque el individuo está
usando su cuerpo para descargar esas emociones. Hay mucha controversia también en decir eso, sin embargo sí se puede considerar una conducta autolesiva, pero evaluar el riesgo, el perfil o la tendencia suicida de esta persona. Si la muerte es la opción para a donde ella está caminando. Hay casos, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un caso de una chica de 10 años, estaba con tendencia de cutting. Esta niña de 10 años tenía ideación suicida y le expresaba, si hablamos dentro de la comunicación suicida, expresaba sus deseos de morir tajantemente. Estamos hablando de una niña de 10 años, ideas suicidas y además cutting y además sueños de muerte. La niña soñaba con la muerte y se soñaba muerta y se soñaba cómo estaba ella después de la muerte. ¿Y cuál era la situación de esta niña? Que estaba en un contexto familiar de una madre que la rechazaba, que la maltrataba y que la golpeaba. Entonces la abuela es quien detecta esta parte del cutting y empieza a ver que la niña tenía todo este perfil de, no solo del cutting, sino de la idea de morir. Gracias por la oportunidad. Mire, hay un fenómeno que usted no abordó y que a mí me ha llamado la atención, y mi pregunta es ¿por qué no lo abordó o si nos lo puede comentar? Los suicidios colectivos. En Guyana hace muchos años, muchas personas al mismo tiempo se suicidaron y me gustaría que usted comentara esto. Sí, gracias. Sí, bueno, es que el tema es muy amplio, podemos abordar muchas cosas que pudieron haber pasado, pero precisamente tiene que ver con esta forma de individualizar, ¿no? Esta mirada individualizante del fenómeno. Hoy el suicidio colectivo aún existe. No sé si vieron en las redes sociales, estuvo circulando la semana pasada que un grupo étnico de Brasil, muy interesante, amenazó con un suicidio colectivo al gobierno de Brasil porque los estaban despojando de su tierra. No recuerdo ahorita el nombre de la comunidad. Y tomaron unas fotos y las empezaron a circular, donde ellos hablaban del suicidio colectivo como una forma de manifestarse y de luchar por las tierras que le estaban siendo despojadas. Los suicidios también podemos encontrar, por ejemplo, en Medio Oriente, en los árabes, los suicidios en los árabes, en los japoneses, todos estos suicidios aún existen. Sin embargo, en las mismas redes sociales se han manejado suicidios de forma colectiva, jóvenes que buscan en las redes sociales suicidarse al mismo tiempo, pero en diferentes países. Y eso es parte de lo que hoy estamos viviendo con el Facebook, con el Internet. Y sí existe, pero será minorizado, ¿no? Y el último informe más relevante fue el caso de Brasil. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, hablaste de que la psicología y la psiquiatría se han, por así decirlo, apropiado de la suicidología, y dijiste que se tienen que separar las causas psicológicas, psiquiátricas, las enfermedades mentales, de las causas socioculturales. ¿Cómo podemos separar esas causas? Esa es la primera. Y la segunda, hablaste mucho de la prevención del suicidio. ¿Por qué no hablar de un suicidio digno? En Alemania, en Suiza, existen asociaciones como Dignitas, y hace un mes o 2 meses salió una noticia de que se había permitido el primer suicidio en Holanda de una persona que vivía con mayor riesgo depresivo. Acabas de hablar del aborto, dices, bueno, si una persona quiere abortar, el Estado le da los medios legales para hacerlo, pero si yo le doy a alguien un cuchillo con el que se tiene que matar, me meten a la cárcel por coerción, y creo que son 5 años por lo menos. Entonces, ¿por qué no fomentar eso? ¿Por qué no fomentar un suicidio digno? Que la persona decida si quiere vivir o no, sería todo. Gracias. Sí, en Europa el suicidio asistido está cobrando mucho auge, inclusive en Canadá se acaba de aprobar hace poco, hace unos días, casi un mes, el suicidio asistido. Encontramos en algunos países también está la organización Exit, que ellos son una organización que se encarga precisamente de ayudar a la muerte de una persona a través de un suicidio. ¿Cómo funciona Exit? Por ejemplo, hay un documental muy interesante que lo pueden revisar. Exit es una asociación de personas que tienen bajo una estrategia muy clara. La persona
que quiere cometer un acto de suicidio no puede tener una enfermedad mental, ¿no? Eso pues, esto cuestiona, ¿no?, todo este paradigma dominante, pero acá en México pues no tenemos ese enfoque aún. El requisito es no tener una enfermedad mental para suicidarte, pero si la OMS está diciendo que son el 60-80% de los que se suicidan son enfermos mentales, por eso ese debate, ¿no? Y esta organización tiene como fin las personas que tienen un sufrimiento físico, una enfermedad terminal, cáncer, un dolor insoportable físico de una enfermedad. Les hacen escribir una carta de puño y letra, aún en las comisiones que se encuentren, buscan la estrategia. Hay gente que lleva un año escribiendo la carta para suicidarse y lo ven precisamente como esta mirada de yo no voy a matarme porque no voy a dejar que mi hijo encuentre mi cuerpo allí tirado y se asuste y lo que vaya, o sea, así lo miran, ¿no? Pero estamos hablando de sociedades distintas y esto nos lleva al tema de la muerte. ¿Cómo conciben ellos la muerte? Y cómo la estamos entendiendo en este país religioso, católico, qué es la muerte para nosotros. Y en esos países ya se ha avanzado, no sé qué tantas condiciones existan en este país para que hablemos del suicidio asistido y quiénes son las personas que cometen. A lo mejor poco a poco vamos a ir entrando en ese tema de hablar del suicidio asistido en ese país como un acto de libertad humana, si retomamos a Hume, la filosofía, como un acto de honor, como un acto de liberación. No sé hasta dónde aún todavía nuestra sociedad mexicana esté en las condiciones para hablar de ese tema, y no es que yo no esté en desacuerdo, pero sí procuro no tocar mucho porque no sé, ya me tocó un caso en una persona que estaba en un evento y había tenido como 6 intentos de suicidio y tocó el tema, pero él lo que buscaba era precisamente, tenía todos los argumentos filosóficos y se había abocado a buscar desde la filosofía esta forma de argumentar sus intentos de suicidio, y él vivía medicalizado, no sé cuántos medicamentos en el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces prefiero evitar, porque además existen las leyes que quien incita a una persona a suicidarse pues es un problema legal, y ahí lo tenemos, ¿no? Sobre todo el aspecto legal, quien incita, promueve a una persona a cometer un acto de suicidio pues sí tiene ciertas penas. Entonces por ahí tendríamos que empezar también con un proceso de concienciación, de sensibilización, de ver toda esta parte. Ahí entra lo sociocultural, la muerte, cómo la entendemos y qué tipo de sociedad tenemos en nuestro país cuando es pues, con un fervor religioso muy fuerte. Bueno, perdón. Antes que nada quiero agradecerle su participación. Me gustaría saber un poquito más sobre el SUPRE que mencionó como cuestión, bueno, una forma de reducir lo que es los suicidios, y me gustaría saber si esto es mundial, esto del SUPRE. Sí. El SUPRE, bueno, perdón, pero el desorden de las diapositivas es mi asistente, cuando le dije que moviera, creo que ni siquiera se dio cuenta que se le movió todo, pero disculpe. El SUPRE es una estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud, que es prevención del suicidio, SUPRE por sus siglas en inglés, y es un documento aproximadamente del año 2000. Sin embargo, en Europa la prevención del suicidio viene desde la década de los 90 y hoy tienen estrategias. ¿Podría subir un poquito el volumen? Perdón, gracias. Ok, el SUPRE surge precisamente en el 2000 aproximadamente, y es una iniciativa mundial que tiene una serie de estrategias de cómo prevenir el suicidio desde el ámbito de los reclusorios, de las personas de bomberos, seguridad pública, en el ámbito de urgencias, dentro de las escuelas, dentro de los medios de comunicación. Ustedes lo pueden encontrar en la página de la OMS, pueden poner SUPRE o Programa de Prevención del Suicidio de la OMS, y ahí vienen, son varios apartados que vienen clasificados en distintos tipos de atención y de prevención. Son lineamientos muy generales, donde nos dice cómo los medios de comunicación, por ejemplo, deben hablar del tema de suicidio, y cómo en otros países
sí se están remitiendo a acuerdos y alianzas con los medios de comunicación para prevenir el suicidio, para evitar el efecto Werder o el contagio social o el contagio. Hay investigaciones que nos dicen que cuando hubo el suicidio de algún sobresaliente músico, cantante, se incrementaron los números de suicidio en ciertas localidades. Recordemos que esto sí se puede dar y sí hay indagación y investigación muy científica al respecto, pero esto afecta principalmente a las personas que se encuentran con mayor vulnerabilidad, a las personas que se encuentran en crisis. A lo mejor pues uno diría, bueno, sí, tal persona se suicidó, el actor o el artista famoso, pero bueno, lo dejaron. Pero la persona que está en crisis, la persona que está vulnerable, pues sí lo va a retomar. Por eso la OMS retoma estas medidas que son pues, muy prácticas, retoma también qué deben hacer los profesores en las escuelas. Y en Europa hay muchas estrategias de prevención del suicidio y precisamente esto nos lleva, perdón que me vaya y me extienda, a las cifras. ¿Por qué en Europa las cifras son más elevadas? Algunos cuestionan porque allá hay estrategias de prevención y realmente sí están registrando los intentos de suicidio y en nuestro país no hay estrategias de prevención, entonces no estamos registrando los verdaderos suicidios. Los intentos de suicidio, por ejemplo, se pierden. En el área de urgencias, cuando llega una persona que cometió un acto de intento de suicidio, se registra envenenamiento, se registra sofocación, se registra, pero no se conceptualiza como suicidio, intento de suicidio. Entonces ahí estamos perdiendo. Otro caso, una chica de 20 años que se suicidó y me dijo la tía, cuando me enseña el acta de defunción, violencia familiar o violencia de género, y ellas se habían percatado, ¿no?, en el dolor que deja esto, y que el suicidio, pues hay muchas familias detrás. 5.000 suicidios en nuestro país, hay 5.000 familias sufriendo y 5.000 familias que pueden ser consideradas grupos de riesgo. Y de todas maneras, con gusto te puedo proporcionar mayor información. Sí, no, se lo preguntaba porque me brincó mucho si esto es a nivel mundial. Bueno, ahorita estoy haciendo lo de una investigación sobre el suicidio colectivo, pero del bosque de los suicidas en Japón. Entonces me brincó, dije, bueno, si sí tienen esto y Japón, por lo que estuve leyendo, trata de prevenir y todo, bueno, con varias formas, dije, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Simplemente por eso me brincó un poco más. Pero en el bosque, por ejemplo, Nanoshara, Nikeshara, hay un documental muy interesante, pero sí han implementado estrategias. Por ejemplo, antes de llegar al bosque hay frases que tratan de persuadir a la gente que no se suicide, y eso viene en un manual de la OMS. Por ejemplo, dice, y eso también en Europa, allá han detectado ciertas lagunas o ríos donde la gente comete un acto de suicidio, que es constante, en este caso el bosque. Durante el recorrido o la carretera van poniendo anuncios, frases, y esto lo podemos encontrar en el bosque. Tu familia te espera, piensa bien antes de actuar. Teléfonos de emergencia también, sí, lo que estuve leyendo. Sí hay, y esas son las medidas de la OMS. Eliminar los métodos a las personas que puedan cometer. Por ejemplo, si una niña en casa ha intentado suicidarse con pastillas, bueno, se recomienda que se elimine, se escondan las pastillas, o si tiene que tomar un antidepresivo, pues que alguien se lo suministre, porque puede cometer el acto. Es importante recalcar, no estamos en desacuerdo toda esta parte biológica y que la psiquiatría, y que hay gente que sí se necesita que tome un medicamento, sino lo que queremos enfatizar es la otra mirada de lo que no se habla o que se ha invisibilizado, y que tenemos que pensar que somos biopsicosociales, ¿no? Yo quisiera saber qué tan válido es pensar en suicidio dentro de una idea como, por así decirlo, heroica. Me refiero a las personas que no tanto por religión, sino por la manera en que se ha construido su conciencia, ven el ir, no sé, por ejemplo, a la guerra o cometer un acto terrorista donde se sabe que la mayoría de las posibilidades es que no regreses con vida. ¿Eso sería suicidio entendido así? O pensar, no sé,
que, ok, voy a ir y voy a hacer un atentado, pero porque voy a pasar a otra vida, o sea, es como una transición pequeñita. No sé si eso sea suicidio o no. Pues bueno, podría ser una conducta autodestructiva, si vemos en nuestro diccionario, pero tiene que ver mucho con la identidad, y esto se da mucho en los países orientales, ¿no? Vemos los suicidios bomba, ¿no? Las personas que se incorporan en el cuerpo alguna bomba y explotan. Eso tiene que ver también en qué estado mental, y tiene que ver con la religión, pero además dentro del, por ejemplo, Mahoma, dentro de toda esta corriente, no aceptan el suicidio. Entonces ahí hay como una controversia, pero no soy especialista en esos temas de musulmanes, pero lo que yo sí tengo entendido es que dentro de esta corriente religiosa no hay una aceptación hacia el suicidio. Sin embargo, ellos se explotan o se suicidan bajo la idea de reivindicar toda esta parte de la cultura de Mahoma y de la religión, ¿no? Eso es muy, muy importante ahí abordar, pero en el caso de los árabes, ¿no? Y en el caso del ejército, ¿no? Son conductas que sí ponen en riesgo tu vida. Y el ejército, por ejemplo, tú sabes que vas a una guerra, pero tienes que hacerlo como toda esta parte del honor, de la dignidad, o porque estás allí en el ejército y pues hay toda una concepción institucional que te obliga. A lo mejor si tienes miedo y no quieres, pero es parte de la institución. Así que damos por concluida la sesión del día de hoy. Muy amables, gracias. Agradecemos la asistencia a la doctora Ángela Beatriz González.